presentamos la colección de furgonetas de antaño de Editorial Altaya. Una serie de fascículos que salieron en España en 2005 y que crearon tanta ilusión como polémica. Eran muchas las expectativas entre los coleccionistas, aunque a medida que se lanzaban las entregas, se encontraban que en muchos casos se reutilizaban modelos y no eran fieles a la realidad. Por nuestra parte, dejaremos a un lado esto y disfrutaremos de esta vistosa colección mostrando algunas de las entregas que poseemos. Estamos ante la miniatura a escala de una de las furgonetas más vendidas en los años 50, con una silueta muy reconocible e incluso un frontal de barras horizontales que aún podemos ver hoy en la gama de utilitarios de Renault. Por estos años, España se encontraba con una alta demanda de vehículos de transporte, por lo que se veía la necesidad de comprar automóviles a empresas del exterior. Este modelo se encontraba entre las furgonetas más solicitadas y antes de 1954 fueron llegando a nuestro país pequeñas partidas del vehículo francés. Como es habitual, los primeros números de una colección se usan como gancho y salen al mercado a un precio irresistible. Este Renault de San Miguel podía conseguirse por tan solo 2,95 €, por lo que era todo un regalo. Fabricado entre los años 1947 y 1981, contó con una producción de más de 470.000 unidades. En lo personal, el Citroën H no cuenta con un logrado apartado estético, pero sí que fue considerado un modelo de lo más práctico. Fue uno de los vehículos más habituales de las carreteras francesas, con múltiples carrocerías diseñadas para adaptarse a diferentes tipos de trabajo. Entre 1962 y 1965 se ensamblaron más de 400 unidades de este modelo en España. Aunque las piezas llegaban desde Francia, a diferencia del original, equipaba un motor diésel Perkins muy habitual en furgonetas españolas de la época. Cuando en 1954 salieron las primeras unidades de la planta de fabricación española de Imosa, nadie podía imaginar que el F89L tendría tanto éxito. El compacto modelo de origen alemán se introducía en un mercado que ansiaba una furgoneta a un precio asequible para los pequeños negocios. Con su motor de 2 tiempos de bajo coste y mantenimiento simple, se adaptó perfectamente a la economía y las necesidades de nuestro país. Además, con un diseño innovador para la época y su adaptabilidad, se convertía en un vehículo clave para el transporte en la España de los años 50 y 60. Damos un pequeño salto hasta la entrega número 6, la miniatura del Citroën 2 caballos Azul de Telefónica. En 1957, Citroën llegó a un acuerdo con España para fundar Citroën Hispania, una empresa con la que pretendía ofrecer los versátiles 2 caballos en nuestro país. Se implantó en la zona franca de Vigo, ya que ofrecía una infraestructura logística favorable para el transporte de piezas, lo que permitió una importación eficiente de componentes para la fabricación de todos los automóviles.
En 1959, el Ministerio de Industria autorizó que la empresa Saba comenzara la fabricación de vehículos industriales ligeros a nivel nacional. Así pues, en 1965 se puso en marcha la producción en España de la furgoneta británica BMC, rebautizada como Saba J4. Un vehículo legendario en el mercado español que, tras la compra de Saba por parte de NASA, se mantuvo en producción hasta la llegada de Iveco en 1988. El modelo refleja un J4 de la primera serie, fácilmente reconocible por su frontal de faros redondos. Una miniatura bonita y llamativa con el diseño de Bimbo, una de las empresas que nos ha acompañado a lo largo de los años. Mostramos la miniatura del Mercedes-Benz N1000, fabricado por la filial española Imosa, siendo en realidad una furgoneta DKV F1000. Un vehículo ideal para tareas de reparto por su capacidad y versatilidad, lo que le llevó a ser usado por muchas empresas de la época. Sin duda mi miniatura favorita de la colección. Aunque ya no por el vehículo en sí, sino porque Matutano formó parte de la feliz infancia de muchos de nosotros. En 1965, Luis Matutano fundó en Barcelona la empresa de aperitivos y patatas fritas que todos conocemos y que a día de hoy seguimos consumiendo. El Ebro F108 fue presentado en el Salón del Automóvil de Barcelona en mayo de 1971 en un notable stand a varios niveles de altura. Entró de lleno en un mercado emergente para furgonetas de hasta 1 tonelada de carga útil, ofreciéndose en distintas carrocerías y con un motor Perkins Hispania, el cual era considerado por muchos como el mejor motor diésel de la época. Estamos sin duda ante un producto admirable en la industria automovilística de España. Como la mayoría de coleccionables de Altaya, la miniatura estaba realizada por Ixo y en esta ocasión se presentaba correcto en sus proporciones, aunque sencilla en detalle. De igual modo, y gracias a la llamativa pintura de Pepsi Cola, estamos ante un bonito coche a escala con un gran toque nostálgico. La DKW F1000 fue la furgoneta de 1000 kilos más popular de las carreteras españolas en las décadas de los 60, 70 y 80. Su configuración mecánica y sus formas cuadradas le permitían, además de un gran aprovechamiento del espacio de carga, una muy buena accesibilidad. Un diseño de 1963 que, además de venderse muy bien en España, traspasaría nuestras fronteras siendo exportada a diversos países europeos. Fadisa fue una empresa española de automoción fundada en 1956 con el objetivo de producir furgonetas bajo licencia Alfa Romeo. La fábrica se instaló en Ávila y el primer vehículo salió al mercado en 1959.
Tras las primeras 38 unidades, se cambió a un motor diésel Perkins más grande y potente, que además era considerado un producto nacional, ya que estaba fabricado en las instalaciones madrileñas de Perkins Hispania. Como ya hemos visto en otros modelos, era habitual ofrecer el vehículo en múltiples carrocerías para adaptarse a todo tipo de necesidades, desde furgonetas y microbuses hasta ambulancias y coches camping. Un concepto, por cierto, que fue ganando adeptos en España. El Land Rover Santana es un automóvil todoterreno producido por Santana Motor en el municipio español de Linares desde el año 1958 hasta 1994. El primer ejemplar español salió de la cadena de montaje en 1959, justo 11 años después de que el Land Rover 80 fuese presentado oficialmente en el Salón de Ámsterdam de 1948. El acceso del ciudadano medio al automóvil particular tuvo como consecuencia la masificación de determinadas rutas turísticas y vías interurbanas de grandes ciudades. La consecuencia directa de ello fue el incremento de las averías y la demanda de ayuda mecánica in situ. Aunque otras empresas ya contaban con un servicio de asistencia técnica, la creación de ADA incorporó una cobertura de 24 horas. Con más de 1,2 millones de unidades fabricadas en Europa y varias decenas de miles en otros continentes, la versión furgoneta del 2 caballos fue una fiel amiga para muchos pequeños emprendedores. Ligera aunque robusta, de pequeñas dimensiones pero con gran capacidad, economía y poco exigente su mantenimiento. Las ventajas de este modelo no solo atraían a empresas. Muchos fueron los aficionados al camping que transformaron su furgoneta en cómodos vehículos para pasar la noche. Para la entrega número 24, Altair repetía modelo, aunque esta vez con la pintura de Letona, siendo para mí más bonita que la edición de Telefónica. Tanto en Alemania como en España, las furgonetas DKW se modernizaban constantemente para adaptarse a las nuevas exigencias y superar a sus competidores que intentaban desbancarla como la furgoneta más vendida. A pesar de la crisis de 1962, las DKW volvieron a circular por Europa gracias a la F1000L de la marca Imosa. Los nuevos modelos importados desde España llamaron la atención de la prensa, la cual afirmó que se trataban de dignos sucesores. Revistas de la época elogiaban el nuevo diseño, lo que demostraba que una furgoneta concebida para el trabajo duro de carga y descarga no tenía por qué ser un vehículo feo. Tras la compra de Eucort, Imosa llegaría a un acuerdo con Auto Unión para fabricar bajo licencia la mítica furgoneta DKW F89L.
Se trataba de un vehículo técnicamente simple con 22 caballos de potencia, una velocidad punta de 80 km/h y una capacidad de carga máxima de 750 kg. La clave del éxito fue comercializarlas con diferentes carrocerías, algo habitual como hemos podido comprobar a lo largo del vídeo. En cuanto a la miniatura, Altaia nos presenta un agradable y llamativo diseño que en mi opinión queda genial. La entrega número 38 también repite modelo, aunque por supuesto cambia el diseño. La pintura del vehículo a escala pertenece a la empresa española con sede en Jerez de la Frontera, dedicada a la producción de vinos y otras bebidas. Muchos la conoceréis por la marca Tío Pepe, cuyo logotipo, formado por una botella de vino fino con sombrero y chaquetilla de color rojo, es una de las figuras más exitosas del mundo publicitario español. Finalizamos el vídeo con el modelo más llamativo de nuestra colección de furgonetas de antaño. Hablamos, por supuesto, del Renault Galión con la pintura de aguas de Lanjarón. Al incluir la caja de las botellas, la miniatura se presenta con un toque especial. Como hemos visto hasta ahora, los principales fabricantes de automóviles optaban por la construcción de vehículos de trabajo debido a la necesidad de activar el país. La fórmula fue bastante sencilla: un chasis robusto, un motor poco exigente en su mantenimiento y una cabina lo suficientemente cómoda. Y así terminamos el repaso por nuestra colección de furgonetas de antaño. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.